Es decir, Presidenta, el conglomerado Agrosur se plantea el logro de los fines y objetivos del Estado, que están contenidos en distintos instrumentos, fundamentalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene que ver con la soberanía agroalimentaria, pero también con la soberanía y la independencia de la patria, a lo cual suma, por supuesto, nuestro desarrollo productivo, el desarrollo de nuestra economía, con el plan de la patria, en los 5 objetivos históricos y el conjunto de objetivos nacionales, generales, estratégicos que lo conforman. Y un elemento allí muy importante que es la defensa del ambiente como uno de esos objetivos que están planteados y que conforman esa, y que está contemplado en esta ley de Agrosur. La defensa y la preservación del ambiente, la garantía de la soberanía y seguridad agroalimentaria. Queremos decir, Presidenta, nuestra comisión aprobó formalmente esta ley, le hizo aportes que fueron discutidos y por supuesto nosotros venimos aquí a plantearle a los compañeros y compañeras constituyentes de la patria que tenemos una tarea estratégica en este momento en el país para contribuir, para seguir avanzando en el logro de la independencia, de la soberanía, en el logro de en la construcción de ese modelo económico productivo, para enfrentar en mejores condiciones los elementos esenciales de esta guerra económica que tiene múltiples formas y las maneras o los métodos más perversos con la que ella se está atacando a nuestro pueblo. Es fundamental que aprobemos hoy esta ley del conglomerado de Agrosur, que se suma a otras leyes que planteó el presidente y que tal como lo hemos planteado en estos días, tanto la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, mi persona y otros constituyentes, se suma a un conjunto de leyes que ya existe y que tenemos que revisar próximamente, como la ley de precios justos, la ley antimonopolio, la ley de ilícitos cambiarios, para seguir apoyando al presidente de la República en el combate y la derrota de la guerra económica y la construcción de nuestro modelo económico productivo. Es todo, compañera presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, constituyente Piñate. Yo voy a dar la palabra a la constituyente Busi Galeano de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada. Buenas tardes, camaradas constituyentes. Saludo a la directiva, saludo a los constituyentes y sobre todo saludo a ese pueblo noble y honrado que todavía nos acompaña y que seguirá acompañando porque entiende esta lucha. Nosotros de la Comisión Económica, como bien lo decía nuestro presidente de la Comisión Económica, el compañero Piñate, hicimos una discusión que tuvo, bueno, controversias, tuvo contradicciones, pero entendimos primero el papel fundamental, sobre todo en el marco de lo que hoy significa esta guerra económica. Porque bien lo decía el ministro, no se trata solo de una ley por la ley, se trata de 2 sistemas, un gran aparato y un gran sistema que hoy y todos los días combate contra los desposeídos, contra los dispersos, con los que están atomizados. Y nosotros como pueblo constituyente, en el marco de una asamblea que es, digamos, la fotografía del pueblo constituyente permanente, ¿no? Porque eso es lo que nosotros somos, el variopinto del pueblo constituyente en un momento determinado. Y nos toca a nosotros con esta ley, con algunas inquietudes, porque el que está picado de culebra cuando bebe juco se asusta. Entonces nosotros decíamos, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a definir? Y nos planteábamos allí lo que ustedes vieron allí, como es la Contraloría Social, como una suma y un aporte más, camarada ministro, para esta ley. Nosotros en esta ley, definiendo lo que es la guerra y definiéndonos como el pueblo y toda su composición de gobierno, toda su composición como Estado, cómo nos juntamos como hermanos para defendernos. Y aquí está esta ley, que es un conglomerado que nos va a permitir en esa definición de cada uno de los actores cómo en unidad nos vamos a defender. Nosotros como instrumento, ¿no? Y nosotros vamos a insistir en este momento en eso, que la Asamblea Nacional Constituyente, que es el instrumento de arquitectura para el plan, nos decíamos, bueno, nos toca estudiar, proponernos y vernos esta ley y además
diferenciar en esta ley qué vamos a hacer para que el pueblo en su conjunto se sienta parte de esta ley. Y bueno, incluimos también en esta ley unas cositas que están aquí de la creación. Artículo 5 dice: creación, suprimir y modificar empresas, órganos de directiva de las empresas, centralización de atribuciones y gestiones, establecer normas generales, ordenar la modificación de estatutos y generar las políticas de trazos, digamos, transversales para cada una de estas empresas o de los que van a participar en el conglomerado, tanto públicas como privadas. Eso para nosotros es un importante ejercicio, ya que es necesario que de una vez por todas, eso que bien nos decía el ministro, cada uno tomaba una decisión por separado o, peor aún, cada uno veía a cada una de esas empresas o formas de producción como su unidad personal, confundían el sentimiento de pertenencia con el sentimiento de propiedad, y hoy tenemos que trazarle una única línea política necesaria para lo que para nosotros en este momento es la defensa del pueblo. Nosotros decíamos además que, porque tenemos que hablar del buen gobierno, ¿no?, que la gestión que ha hecho el camarada Nicolás Maduro, conductor de esta revolución, hermano camarada, a través, por ejemplo, de la GEMAS, nos permitió hacer un gran inventario de lo que el Estado tiene. El Estado hoy tiene una posibilidad de silo, de transporte, de almacenamiento que nosotros no reconocíamos hace un año y medio. Entonces tenemos que decir que la guerra es una gran oportunidad que nos inventa como pueblo a defendernos con nuestro conductor Nicolás Maduro. Y bueno, en esa GEMAS, que es una gran oportunidad que nos permitió levantar, vemos ahora esta gran oportunidad de conglomerado para lo que ahí se inventarió, para lo que allí se determinó, podamos nosotros desarrollar como un gran músculo ante las transnacionales corporativas que tienen la intención, porque sigue siendo una lucha de sistema, el sistema revolucionario, bolivariano y socialista, y el sistema capital que hoy sigue hiriendo a la patria, nos permite defendernos en las partes. Bien lo decía el ministro, nosotros le sumábamos eso a la discusión. Una cosa es el año fiscal y otra cosa es el año de siembra. Ahorita hablábamos con él y nos decía, es que el sistema de siembra es un flujo que tiene proceso. Y si lo amarramos al presupuesto trimestral de esperar porque no ha llegado el presupuesto, seguimos en la trampa del sistema burocrático. Es necesario que esto se desprenda de esas normas, de esos procedimientos y pueda desarrollar el conglomerado. Y bueno, le abre un gran e importante espacio al poder popular. Nosotros insistíamos mucho en eso en el debate, porque bueno, tenemos el pequeño productor en cada espacio que no tiene esa gran oportunidad. Nosotros teníamos una experiencia, y lo digo en términos más personales, con los conglomerados textiles, donde logramos que muchas de nuestras costureras, sobre todo en Aragua, en Carabobo, el estado de donde vengo y de donde me siento orgullosa, logramos que las costureras en un gran conglomerado pudieran lograr la compra y comercialización al mayor de las telas que necesitaban para su trabajo, y logramos en ese conglomerado, que fue también impulsado por nuestro gobierno, por nuestro buen gobierno, que se desarmara, se deshilara realidades que estaban en ese sistema perverso. Eso nos permite igual no dispersar los recursos, sigue siendo desconcentrado pero centralizado, que no dispersemos los recursos, que podamos nosotros generar el flujo necesario para cada una de las empresas que van a participar en conglomerado. Miren, es necesario que entendamos que la Asamblea Nacional Constituyente, que construye una arquitectura para el plan de la patria, tiene que tener la orientación necesaria y la confianza necesaria de lo que ha sido hasta ahora nuestro buen gobierno. Nosotros tenemos mucho que debatir todavía, mucho que reconceptualizar todavía, tenemos mucho que tenemos que revisar en esta forma de hacer revolución. Y nosotros como asamblea, como plenaria de un pueblo constituyente permanente desde Bolívar, nos tocan leyes como esta para nosotros empezar a debatir en qué sistema estamos y hacia qué sistema queremos avanzar. Yo quiero cerrar diciendo y recordando siempre una oración permanente, se llama el delirio del Chimborazo. El arcano del tiempo le dijo a Bolívar que él era un átomo en su eternidad,
Pero Bolívar se levantó y le dijo, si no me equivoco, le dijo, no podrá vencerse un hombre que ha logrado tanto. Pero Bolívar hizo una referencia importante. No solo la fuerza física, sino la fuerza moral de un pueblo nos va a ayudar a vencer cualquier guerra. Solo la fuerza moral de un pueblo conjunto, un pueblo hermano, un pueblo constituyente, un pueblo gobierno, un pueblo que nos va a permitir con este conglomerado, con las iniciativas que el camarada Nicolás Maduro, con las iniciativas como Asamblea Nacional Constituyente, construyamos. Estamos en guerras, compañeros, nos comportamos para la guerra, nos defendemos para la guerra, pero vamos a vencer porque estamos decididos a ser bolivarianamente chavistas. Venceremos. Muchas gracias a la constituyente Galeano. Voy a dar la palabra al constituyente Gerardo Rivas. Bueno, buenas tardes, ¿no? Primero, darle gracias a Dios por estar aquí. Un campesino como yo, sembrador de papa y de esperanza, pues. Parte de esto, el ministro lo decía, ¿no? Y la gente habla en la calle y nosotros estamos aquí representando un colectivo, unos productores. Esta ley debe de ser, empezando esta ley, nosotros discutíamos ayer, aquí le hace falta las comunas, que por favor se incorporen las comunas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para nosotros empezar con el pie bien derecho. Y esto no lo digamos como crítica, sino como reflexiones, pues. Porque si vamos a comenzar algo nuevo, comencémoslo y démosle al comandante Chávez. Démosle lo que él quería. Que hagamos y machuquémosle la mano al que tenga que machucar, meter preso al que tenga que meterlo, porque eso se está esperando. La gente de afuera pide eso. Y ministro, hoy le toca a usted, Castro, y nos toca a nosotros, ¿cómo le digo? Proponer esta ley y aprobarla, pero que así como salga esta, que se cumpla, que es lo que pide el pueblo, lo que pedimos nosotros, que se cumpla. Y al presidente aquí le apoyamos esta iniciativa suya porque le ha echado pichón. O sea, yo no he visto ni un día el presidente aquí ha trabajado, descansado, sino palo y palo y palo y lanza y... O sea, uno dice, Dios mío, ¿por qué tantas cosas? Pero sin extenderme mucho, yo le pediría aquí otra de las cosas que también la gente afuera dice, que la Contraloría que esté aquí en esta empresa. Que no sea el monopolio que se ha creado, pues, muchas, y lo digo de corazón, que aquí también esté un campesino o una asociación campesina que esté aquí en la Contraloría y que tenga decisiones, que le ayude a usted y al presidente, le ayude a esto, a que esto se dé. Yo creo que eso es todo, muchas gracias y para adelante. Constituyente Rivas, ya las comunas fueron incorporadas en el proyecto de ley. Quiero dar la palabra al vicepresidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada, al constituyente Orlando Camacho. Gracias, presidenta. Un saludo, primer vicepresidente Aristóbulo Isturi, Elvis Amoroso, vicepresidente del área económica, Wilmar Castro Soteldo, el equipo Rafael y la compañera Silvia. Gracias por venir al día de hoy acá. Saludos, hermanos constituyentes, trabajadores y trabajadoras, compañeros. Este conglomerado Agrosur lo vemos del sector empresarial como una gran alianza, como el sector público y el sector privado trabajando por producir en Venezuela y no por importar. Es un privilegio que estemos mirando lo hecho en Venezuela por los venezolanos. Que juntos trabajemos para reducir los costos de los insumos, de los bienes, de los servicios, de las maquinarias
que se pueden desarrollar hechos en Venezuela. Esta experiencia incluye al pequeño productor, al artesano, a la pequeña industria, a los conglomerados, a los CLAP y también a los empresarios de Venezuela. Felicitamos esta iniciativa que es incluyente, que permite potencializar todas las capacidades y unirlas para poder lograr objetivos comunes como financiamiento, acceso a materias primas, acceso a que, como lo dijo el ministro, que los fertilizantes no vayan a otros mercados, sino vayan primero al mercado venezolano y a los alimentos que necesitamos los venezolanos. Que permita esta reducción de costos y simplificación también a llevar que los precios de esos productos también se bajen los precios, que se abaraten los costos y que el consumidor pueda lograrlo con productos hechos en Venezuela. Nosotros estamos comprometidos, Presidenta y constituyentes, con lograr una economía productiva postpetrolera que permita la prosperidad económica de todos y la felicidad del pueblo venezolano. Ese es el trabajo que estamos haciendo y creemos que esta ley de conglomerado va en la dirección correcta con las leyes que el presidente Nicolás Maduro en el mes de septiembre introdujo ante esta Asamblea Nacional Constituyente para su aprobación. El día de ayer y el día de hoy tuvimos unos debates marcados de diferencias de conceptos. Había experiencias y muchas experiencias de compañeros que tienen conocimiento de economía, compañeros del campo, empresarios, jóvenes de todo tipo, que amplía el debate. Estoy agradecido de pertenecer a esta comisión diversificada y que va a dar resultados al pueblo, que va a dar resultados de democracia, de participación y resultados que puedan ser medibles en el corto tiempo. Feliz tarde. Muchas gracias, constituyente Camacho. Voy a dar la palabra para cerrar este debate al primer vicepresidente, al constituyente profesor Aristóbulo Istúriz. ¡Viva la patria! Bueno, compatriotas, me reincorporo a la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero felicitarlos de verdad a todos y a todas las y los constituyentes por el extraordinario trabajo que ha hecho la constituyente en tan corto tiempo. El presidente, cuando convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, la convocó con unos objetivos muy precisos, ¿verdad? Uno de ellos era la paz y otro es cambiar el modelo económico, construir un nuevo modelo económico. Yo siempre he dicho, construir un nuevo modelo económico frente al momento de agotamiento del modelo económico petrolero rentista y en medio de una guerra económica. Partir a la construcción de un nuevo modelo económico, que es una tarea que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, no está partiendo de un terreno que está preparado. Se está partiendo de un momento de guerra económica. Y hay que derrotar la guerra y hay que enfrentar la guerra. Ahora, dentro de la economía, los economistas señalan mucho los elementos que deben manejarse en el marco de la economía. Pero hay un elemento que es fundamental, frente al cual ningún modelo económico puede levantarse, que es el de la confianza, que es el de la estabilidad, que es el de la seguridad. Y uno de los elementos que afecta más a nuestra sociedad y ha estado más afectado y forma parte de la guerra económica es todo el proceso de guarimba y desestabilización que ha vivido el país. Lo que frena esa situación es precisamente la Asamblea Nacional Constituyente, que le devolvió a partir del 1 de agosto, del 31 de julio, la tranquilidad al país. Le cambió la cara al país frente al mundo, frente a cualquier inversionista, frente a cualquier empresario. Tienen que reconocer que antes del 30 de julio la situación de estabilidad en Venezuela era totalmente distinta a la situación que vive Venezuela hoy.
Y eso se lo debemos a nuestro pueblo, a la conciencia de nuestro pueblo y a la valentía de Nicolás Maduro y a la confianza que Nicolás Maduro como presidente tuvo en nuestro pueblo. Ese es un gran valor que nadie se lo puede quitar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y no creamos nosotros que a partir del 31 de julio para todos era la paz. La paz era para nosotros y que es una tarea inconclusa todavía. Para muchos, la paz conquistada era una especie de tregua, esperando cualquier momento para volver con las guarimbas y la desestabilización. Porque la desestabilización y las guarimbas no solo son actos criminales, sino que forman parte de la guerra económica. La guerra económica necesita de la inestabilidad, necesita de la desestabilización, necesita de la inseguridad. De manera que cuando los compatriotas de la derecha fascista impulsan una acción de guarimba y desestabilización, es para darle permanencia a la situación de guerra económica y de angustia a nuestro pueblo. El presidente Maduro estaba perfectamente claro que para emprender un nuevo modelo económico, para enfrentar la guerra económica, necesita devolverle al pueblo la tranquilidad, devolverle la paz, devolverle la confianza. Y la Asamblea Nacional Constituyente, en su convocatoria y en su elección, nos dio una primera etapa de esa tranquilidad. Mucha gente en el mundo quedó con dudas del carácter democrático y de conciencia del pueblo venezolano, porque entre otras cosas en la Asamblea Nacional Constituyente no participó la oposición. Y aun cuando era contundente la participación de más de 8 millones de compatriotas, tenían sus dudas en la forma como se manipuló la información hacia el mundo. Fue necesario no solo acercar las elecciones para la gobernación, sino realizar las elecciones con una participación excepcionalmente extraordinaria en cuanto a la participación en materia regional. El hecho de que participara por encima del 60%, batiendo récord de participación, el hecho de que concurrieran más de 11 millones de venezolanos, el hecho de que el mundo viera que el presidente Maduro, el gobierno bolivariano revolucionario que él dirige, tiene el respaldo de la mayoría de los venezolanos, con el 54% de los venezolanos, que tengamos más del 80% de las gobernaciones. Eso cambió el cuadro ante el mundo. Y algunos de ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué Aristóbulo está hablando de esto si va a hablar desde la ley de Agrosur? Porque ninguna ley, ni la de Agrosur ni ninguna, va a prosperar en un país desestabilizado. Y yo quiero que valoremos la Asamblea Nacional Constituyente lo que ha logrado. Lo que ha logrado para el cambio económico, porque se ha pretendido muchas veces descalificar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y hay como una especie de campaña en la calle contra la Asamblea Nacional Constituyente. Y esa campaña nos hace daño para que estos esfuerzos económicos que está planteando el presidente Maduro puedan prosperar. Necesitamos entonces, si hay que hacer una confrontación pública, hagamos una confrontación pública. Pero es necesario defender lo que se ha logrado con la Asamblea Nacional Constituyente en materia de paz y en materia de estabilidad y en materia de confianza. A tal punto que muchas empresas que se habían ido de Venezuela están retornando a Venezuela. Y vean, el mismo CNN, la actitud que tiene hoy, es de reconocimiento. Hemos tenido gobernadores de partidos de oposición electos que han reconocido el carácter plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay gente trabajando insistentemente por la desestabilización. Hay gente trabajando por la angustia, porque saben que si resolvemos de manera definitiva la paz y la estabilidad, lo económico será una autopista. Porque el presidente Maduro ha dado un diseño, ha hecho un diseño. Nadie puede decir que Maduro no tiene una política económica. El presidente Maduro planteó una política económica muy concreta. Y el obstáculo frente a esa política económica ha sido la guarimba y la desestabilización. Pero estamos conquistando la paz progresivamente. Y seguro que estas elecciones que vienen, municipales, van a terminar de sellar y de consolidar la paz. Aquí hay que votar por la paz todavía. Hay que votar por la estabilidad.
Presidente Maduro, mira, el presidente Maduro ha hecho un planteamiento que está allí, que es la agenda económica bolivariana. Y tiene vigencia la agenda económica bolivariana con los 15 motores, con las cadenas productivas y con el Plan 50 y con las GEMAS y con los consejos productivos de trabajadores. Son elementos esenciales para provocar el cambio económico. Esto es apenas un componente de uno de los motores, de uno de los 15. Está el motor agroalimentario, es apenas uno de los 15 motores. De manera que la Asamblea va a tener que aprobar muchas leyes y muchos decretos constituyentes en materia económica. Esto es apenas uno, pero que es fundamental. Para alcanzar en ese plan del presidente Maduro, ha diseñado 2 líneas estratégicas que son las que nosotros tenemos que transitar con mucha firmeza, con mucha confianza, con mucha pasión para lograr los 2 objetivos que el presidente ha planteado en esta agenda económica bolivariana. Objetivos priorizados. Primero, la sustitución de importaciones. Nosotros debemos sustituir todo lo que estamos importando. Y hay que estimular la creatividad, hay que forzar, hay que trabajar para sustituir las importaciones. Si queremos ser soberanos desde el punto de vista económico, tenemos que ir sustituyendo lo que importamos. Debemos hacer un esfuerzo por depender de nosotros mismos y de nuestros aliados. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo por aumentar las exportaciones, por estimular las exportaciones, por tener fuentes de ingresos de divisas distintas al petróleo. Eso es fundamental. Ahora este país tiene el clima, este país tiene las tierras, este país tiene agua, este país tiene gente trabajadora. ¿Por qué nosotros no producimos los alimentos que nos comemos y producimos para otros países? Cuando ha habido inversiones importantes, nosotros tenemos, para que tengamos una idea, 76 empresas destinadas a la producción agropecuaria. Cada una por su lado, atomizada, dispersa, con sus propios planes y sus propios objetivos. Tenemos 186 predios directos que controla el Estado. 2.5 millones de hectáreas han sido entregadas a manos de nuestros campesinos. Eso solo es un hecho político importante y reivindicativo. Ahora, eso si no forma parte de un plan que esté integrado, que esté coordinado, no significa absolutamente nada. Nosotros esa acción que hemos hecho de colocar en manos de nuestros campesinos 2.5 millones de hectáreas, tenemos que verle el fruto. Ellos tienen que recibir el apoyo de todas las otras empresas que están allí que necesitan insumos, necesitan recursos, necesitan maquinaria, necesitan la mecanización, necesitan las vías de penetración, necesitan el transporte, necesitan el almacenamiento, los hilos. Ahora, todas esas empresas existen. ¿O es que no existe empresa de silo? ¿O es que no existe corpologística de transporte del Estado? ¿O es que no existe Agropatria? Pero cada una está por su lado. Y eso es lo que el presidente Maduro ha venido buscando, ha venido encontrando. Y con la GEMAS se ha venido detectando. Cuando la compatriota hacía la intervención, yo decía, además los puertos y los hilos de los puertos que lo manejan como le da la gana y que no tienen absolutamente nada que ver ni están ligados a los productores. ¿Dónde arriman los productores? ¿Quién les garantiza que todo lo que se produzca se les compra? Que se les pague. Porque si no se los compra el privado y el privado le cambia el precio, o es que no hemos hecho esfuerzo nosotros en las gobernaciones para buscar el precio de la leche. Pero si nosotros dejamos que las empresas que tenemos de Lácteos Los Andes no le pagamos a tiempo la leche, viene el privado y se la paga 3 veces y nos encarece a nosotros y le encarece al pueblo. Entonces tenemos que garantizar el pago al día y tenemos que venir a cobrar a Caracas y esperar que le llegue de Caracas el pago. No, tienen que pagarle allá, chicos, donde está la empresa. Todos esos elementos, el presidente Maduro los ha vivido, los ha discutido con nosotros. Y esta es apenas una propuesta, crear una ley que nos permita, ¿verdad?,
sostener, darle base jurídica a un conglomerado, Agrosur. Y yo creo y tengo mucha confianza en eso. ¿Saben por qué? Porque el ministro Castro Soteldo ha sido un hombre muy trabajador en materia de planificación. Muy trabajador. Muy trabajador. Que hay un plan de siembra espectacular. Vamos a cumplir nuestro plan de siembra. No es lo mismo el plan de siembra con insumo que el plan de siembra sin insumo. Porque se nos quedan las hectáreas, quedan las expectativas, queda la frustración de nuestros productores. Tenemos los productores, tenemos las tierras, tenemos la planificación. Nos hace falta unir todos los recursos que tengamos, ponerle una sola cabeza a esos recursos, darle una sola direccionalidad, que respondan a un solo plan. Y eso requiere liderazgo, eso requiere coordinación, eso requiere de verdad que el propio presidente se ponga a la cabeza como se ha puesto el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros acompañarlo con pasión, porque aquí está el camino. La única manera de que nosotros superemos. Mira, con producción no hay guerra económica que valga, chicos. Con producción no hay guarimba económica que valga. Y lo que tenemos que hacer es producir. Producir y más producir. Cuente, ministro, se ha discutido en la Comisión Económica y en la propia Comisión Económica se ha visto que incluso aprobando esta ley hay otras leyes que nosotros tenemos que revisar, no solamente las 8 leyes que presentó el presidente. ¿O es que la ley antimonopolio la vamos a dejar así? Vamos a revisarla. ¿O es que la ley de precios tal como está la vamos a dejar así? Hay que revisarla. No solamente vamos a aprobar las leyes que presenta el presidente. A nosotros nos corresponde en la Asamblea Constituyente revisar la estructura jurídica existente en materia económica para acompañar al presidente Maduro. Parece que no tuviéramos trabajo en la Asamblea Constituyente en materia económica. Tenemos demasiado trabajo en la materia económica en la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso la comisión se está convocando con urgencia para el propio día de mañana. Porque viendo esta ley, nos estamos dando cuenta que hay una serie de leyes que nosotros tenemos que revisar, además de aprobar todas las leyes e iniciar la discusión de las nuevas leyes que tenemos que aprobar en materia económica. Pero no aprobemos leyes aisladas. Aprobemos todo en el marco de ese plan que el presidente ha presentado, que se llama la Agenda Económica Bolivariana. Así es, Castro Soteldo, querido ministro y vicepresidente del área económica, usted cuenta con la Asamblea Nacional Constituyente. Si tenemos que movernos a cualquier rincón del país, a cualquier predio, a cualquier planta, a cualquier empresa, aquí estamos los soldados del presidente Nicolás Maduro y de la revolución y de nuestro pueblo para garantizar que esta ley no sea letra muerta, sino que sea letra viva en la lucha contra la guerra económica y la lucha por la construcción de un nuevo modelo económico postrentista, postpetrolero, modelo económico productivo. Vamos a despedir al vicepresidente de Economía para nosotros entonces entrar al debate para la aprobación de esta ley del conglomerado Agrosur. Despiden entonces a Wilmar Castro Soteldo, ministro de Producción Agrícola y Tierras y vicepresidente sectorial del área económica, en la presentación de este proyecto de ley constituyente. Al proyecto de ley, al título de la misma. Propuesta de ley constitucional que crea el conglomerado Agrosur. Artículo primero. La presente ley constitucional tiene por objeto crear un conglomerado agrícola denominado Agrosur, integrado por las empresas del sector agrícola que a tal efecto indique la ministra o ministro con competencia en materia de agricultura productiva y tierras, cuya asociación tendrá por finalidad la unidad de orientación, planificación, ejecución y fines en la producción, industrialización, comercialización y financiamiento de bienes y servicios agrícolas sobre la base de criterios de cooperación y máxima eficiencia a través de una organización racional adaptada a las necesidades sectoriales y a las particularidades regionales y locales para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Es todo, presidente.
En consideración, primero, el título de la ley. Por favor, señalarlo con la señal de costumbre. Aprobado. En consideración, el artículo 1 leído por el secretario.